Dios los bendiga, buenos días, gracias a Dios porque estamos una vez más dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Así sea, espero que así sea. Les invito a orar, el mensaje de hoy está muy desafiante, tal vez a algunos les incomode, sin embargo, si te incomoda es que lo necesitamos. Y tal vez no nos incomode, quiere decir que andamos bien. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos, pero también te pedimos de tu ayuda para que bendigas el mensaje a quien habla primeramente, a este portador tuyo, pero también a quien lo va a recibir. Que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y en aquellos que lo escucharán después también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy le he puesto como título Amor, amor como Jesús. Amar como Jesús. ¿A quiénes? A todos. Y está basado en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Miren, nuestro sistema judicial nos otorga muchos derechos y obligaciones que pocas personas se atreven a romper. Y la intención es defender nuestros derechos, y cuando sentimos que alguien nos está robando o pisoteando nuestros derechos, luchamos y luchamos, hablamos y nos negamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¿Por qué? Pues porque valoramos nuestros propios derechos. En el pasaje de Mateo capítulo 5, este precisamente que vamos a meditar hoy, Jesús nos llama a un estándar de justicia más alto que cualquier persona que de este mundo deberíamos nosotros de seguir. Aquí el Señor nos llama a seguir un camino que es muy contrario a nuestra inclinación natural. Pero antes de leerles el pasaje bíblico, los invito a que primero pensemos en la persona de quien nos habla, Jesús. Él nos invita a esta norma más elevada de justicia para subir nuestro nivel de vida como cristianos. Cuanto más lo miramos, más descubrimos a alguien que Jesús mismo vivió lo que Él nos está llamando a hacer. Y cuanto más lo miremos así, más aprenderemos a mirar a la gente como Él la miró, con misericordia, con gracia, con bondad. De eso se trata. Voluntariamente, recordemos, Jesús dejó a un lado sus propios derechos, sus privilegios, por ti y por mí. Él mismo nos dio el ejemplo a seguir y el apóstol Pablo nos lo enseña allá en Filipenses capítulo 5, dice, capítulo 2, versículos 5 y 11, dice la palabra de Dios, dice la escritura así: haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Añade la palabra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ustedes están mirando la versión Reina Valera, versión 2015. Piensen en Jesús, piensen en Cristo. Aunque estaba en su autoridad convocar a 12 legiones de ángeles poderosos para que acudieran a su rescate, allá en el huerto de Getsemaní, nos lo dicen los evangelios, dice que se negó a hacer uso de su autoridad. En cambio, permitió que los que iban a crucificarlo lo tomaran, se lo llevaran. Y aunque él podía decir la palabra y hacer que todo un destacamento de guardias con antorchas y armas se apartaran de él, cayeran al suelo, pero voluntariamente permitió que lo golpearan injustamente en la cara y permaneció en silencio ante ellos, ante sus acusadores. Cuando los soldados romanos se acordarán, lo crucificaron y jugaron con sus ropas, con su única posesión en este mundo. Jugaron con ella. Y mientras los líderes judíos se burlaban de él, lo ridiculizaban, mientras estaba colgado en la cruz, él no los detuvo.
En cambio, él hizo una oración por ellos, al Padre, para que los perdonara. Aunque estaba en su poder deslumbrarlos y cegarlos con su propia gloria divina, se abstuvo de hacerlo. En cambio, Jesús colgó de la cruz con completa humildad y sufrió la injusticia muriendo por nosotros. No respondió vengativamente nuestro Señor. El apóstol Pedro, que fue testigo personal de estas cosas, nos puso todo esto en perspectiva cuando escribió allá, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, 21, 24, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando su ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Precioso, precioso. Y luego dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Me detengo en la lectura porque me conmueve. Después de haber analizado detenidamente lo que Jesús ha hecho y el ejemplo que nos ha dejado, la exigencia que sus palabras nos imponen no parece algo tan irrazonable y escandaloso. Él dice de respecto a la venganza, y lo dice claramente allí en Mateo, la lectura que hicimos. Dicen los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, no hagan eso. Resístanse, aguanten. Si te golpean la mejilla derecha, pon la otra. Y al que quiera llevarte a juicio, mira, quítate la camisa y déjasela. Y al que quiera cargar, que te obligue a cargar por una milla, por kilómetros, tú camina más. Y al que te pide prestado, dale. No se lo niegues. Vaya desafío que tenemos. Como pueden ver, nuestro maravilloso Salvador y Señor no nos pide nada que no haya hecho Él mismo. Qué lejana es esta actitud a la época en que vivimos. Vivimos en una época en la que todos nos aferramos a nuestros propios derechos personales. Cada uno de nosotros es culpable de hacerlo una y otra vez. Pero ¿cómo podríamos mirar a Jesús, sentirnos conmovidos en lo más profundo de nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros, y luego seguir aferrándonos codiciosamente a nuestros propios derechos? Suena contradictorio. Mientras más nos acercamos a Cristo, nuestra preocupación por nuestros derechos personales comienzan a esfumarse, a diluirse. Este pasaje bíblico de Mateo a menudo se malinterpreta y se aplica mal. Y por esa razón es muy importante que lo entendamos en el contexto adecuado. Jesús, como lo habrán notado, no estaba hablando a todas las personas del mundo. Ya lo he dicho antes, se estaba dirigiendo a un grupo específico, a sus discípulos. Desde el versículo 1 y 2, ahí lo podemos entender. Otros pudieron haberlo estado escuchando, pero solo hablaba a sus discípulos. Y hoy habla a su pueblo, a ti y a mí, al pueblo cristiano. Con todo lo anterior, Jesús habla sobre cómo los cristianos debemos ver nuestros derechos como ciudadanos del cielo. Lo que tiene que decirnos tal vez no te guste. Él dice que hay cosas más importantes que estar al pendiente de aquello a lo que creemos que tenemos derecho. Él dice, de una manera o de otra, en lugar de enfocarnos tanto en nosotros mismos y en lo que creemos que merecemos, deberíamos enfocarnos en los demás, amarlos como Él lo hizo, con poca consideración por nuestros supuestos derechos. Mateo capítulo 5, 38 al 42. Contiene algunas de las declaraciones más conocidas de la Biblia y se han convertido en parte de nuestro discurso diario. Ya sea que nos demos cuenta o no, aunque las palabras son familiares, el mensaje realmente no lo es. Lo que Jesús nos dice es desafiante y más para nuestro tiempo.
Suena hasta contracultural, pero Él está invitándonos a subir nuestro nivel de vida cristiana. Entonces, para amar como Jesús es necesario que extendamos la gracia de Dios a todos. Nos corresponde a la iglesia de Cristo hacer eso. Como hemos visto, a lo largo de este capítulo 5, Jesús comienza su discurso señalándole a la gente una ley bien conocida y desafiándolos a mirarla desde una perspectiva diferente y más profunda. En el texto de hoy, Jesús examina dos de esos mandatos. El primero se encuentra en el versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Vaya, Jesús comienza citando una ley del Antiguo Testamento. No era nuevo para ellos. Y lo empieza a citar afirmando que el castigo debe ser, óigase bien, proporcional al daño o al crimen que se cometió. Mucha gente está familiarizada con el concepto de ojo por ojo y diente por diente. Este principio se llama la ley del talión, que significa ley de la correspondencia o de la equivalencia. Este principio, ojo por ojo, entendámoslo, diente por diente, parece espantoso para los oídos modernos, pero lo que debemos entender es que la ley del talión, miren, en realidad fue un paso hacia un enfoque más civilizado del conflicto. La naturaleza humana tiende a responder a una herida tratando de infligir una herida mayor a la otra persona. Si alguien nos lastima, queremos lastimarlo mucho más. Si alguien te pegó en el ojo, tú quieres darle en el corazón. De eso no se trata la ley del talión. En las sociedades antiguas esto era un problema real. Una persona que atacó a alguien de otra tribu, esa tribu respondería atacando a la familia de la otra persona. Y las cosas eventualmente se convertirían en una guerra total. La ley del talión, de la correspondencia o equivalencia, buscaba limitar eso. Este principio le mostró a la gente que estaba mal matar a otra persona porque te lastimó el ojo. No es proporcional. Lo máximo que podías hacer a cambio era lastimar su ojo. Y si alguien te saca un diente, no puedes responder rompiéndole el brazo. Lo que sí podías hacer era sacarle un diente. La ley del talión fue en realidad un paso en la dirección correcta. Hacías un daño, era equivalente ese mismo daño. En Israel, este principio nunca debía ser ejercido por individuos. El principio del castigo adecuado al crimen fue una pauta para los jueces en Israel. A los jueces les dio inteligencia y sabiduría, y con el tiempo ellos reconocieron que era difícil asegurar lesiones equivalentes. ¿Cómo podemos estar seguros de que al golpear uno de sus dientes es la misma dificultad que experimente al perder uno de los míos? A lo mejor ya está dañado. Así que los jueces rara vez decidieron que era justo arrancarle un ojo a alguien o golpearle un diente en represalia. Lo que sí intentaron fue asegurarse de que el castigo infligido fuera equivalente a los daños que se habían causado. Entendiendo esto, ahora nos da una mayor comprensión de lo que dijo Jesús. Repito, te tumban un diente, pues tumba otro diente. No vayas más allá de eso. Pero dice Mateo, pero yo les digo, no resistan al malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, dice, derecha, pon la otra, la izquierda. La que quiere ponerte pleito y quitarte la ropa, dale la camisa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por una distancia determinada, camina el doble. Si te piden prestado, préstale. Qué preciosas enseñanzas, entendiendo lo que significa la ley del talión. Ahora sí. Aquí la enseñanza de Jesús dice que no debemos buscar venganzas. Óigase bien, no venganzas, aun cuando si estuviéramos justificados al hacerlo. Básicamente el principio que Jesús está enseñando es este. No te obsesiones con tus derechos. Muéstrales gracia, bondad, misericordia, honor a las personas que te rodean. Para ejemplificar esto, Él nos da varias ilustraciones de cómo se desarrollaría. ¿Verdad que no es tan fácil lo que Dios nos está diciendo? Nos está haciendo pensar, y qué bueno. Por eso,
pongamos la otra mejilla, nos dice. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Esta frase se ha convertido en parte de nuestra cultura, pero no entendemos todo el peso de lo que significaba en la época de Jesús. En esos tiempos bíblicos era degradante, óigase bien, degradante y un gran insulto que te cachetearan. Jesús, recuerden, fue abofeteado de esta manera cuando se presentó ante el sumo sacerdote. Pablo también fue herido de esta manera cuando se presentó ante el Sanedrín allá en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Jesús y Pablo los denigraron con las cachetadas. Y Jesús es muy específico en su descripción. Él dice que si alguien te da una cachetada en la mejilla derecha, debes ofrecerle la otra también. Miren, la mejilla derecha es significativa. Si una persona diestra te iba a dar una bofetada o cachetada, ¿cómo te golpearía en la mejilla derecha? Tendría que ser con la parte posterior de la mano, el dorso. En la cultura judía esto era una ofensa, era más que un ataque físico, era un ataque al carácter y a la dignidad de una persona. Lo más parecido a eso que podríamos pensar sería que nos escupieran, un escupitajo. Y Jesús dice que cuando somos injustamente atacados o insultados, no debemos tomar represalias. Y a veces es mejor dejar pasar nuestra propia herida. Por eso les dije, te va a incomodar este mensaje. Pero también nos ilustra Jesús diciéndonos, respetemos los derechos del prójimo. Dice la palabra, y al que quiera reponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La ley prohibía que nadie se llevara o tomara su abrigo o manto, ni los tribunales podían quitarle el manto. Se consideraba una posesión esencial porque servía de refugio, de protección contra los elementos, contra la naturaleza, contra el prójimo. Y Jesús no está diciendo que estemos preparados para renunciar a nuestro derecho a la justicia, incluso antes de que nos lo pidan. Que sigamos adelante y le demos a la persona lo que quiere, e inclusive darle más de lo que quiere. Como dijo Carlos Spurgeon, es mejor perder un traje de tela que verse envuelto en un traje de la ley. Y lo que es más, le comunicamos al que nos demanda que tenemos un conjunto de prioridades y valores en Cristo diferente al que tiene la gente de este mundo. Una vez más, Jesús nos está diciendo que no debemos insistir en nuestros derechos, sino el estar dispuesto a ser molestados o incomodados para mostrar gracia, misericordia y honor a las otras personas. Si te vas o te van a quitar la camisa, quítatela por un buen amigo y dásela. También Dios, Jesús, nos ilustra en lo siguiente: sirvamos doblemente. Dice la palabra que, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, tuve dos. Se trata de cómo los soldados romanos podían ejercer el derecho de ordenar a un ciudadano para que llevara sus cargas por ellos. Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Fue un ejemplo de esto. Cuando los soldados lo obligaron a llevar la cruz del Salvador, de Jesús, lo hizo. Y la ley requería que una persona solo fuera obligada a llevar esta carga durante una milla romana. Pero piensen en lo frustrante que sería ese inconveniente. A alguien le llevaría fácilmente de entre 20 a 30 minutos caminar una milla. Y tal vez tomaría más tiempo si se vieran obligados a llevar una pesada carga bajo el sol ardiente en todo ese trayecto. Y después de haber hecho el viaje de una milla, hay que caminar de regreso, cansados, de regreso para su casa, para hacer lo que se tenía planeado hacer en el hogar. ¿Y quién puede decir que después de regresar a casa se le ocurriera a otro soldado con otra carga y nos obligara a hacer otra vez lo mismo? Pongámonos en el lugar de ese ciudadano que le obligan, por ejemplo, a caminar una milla. ¿Cómo te trataría ese soldado mientras caminaras por ese viaje de una milla? Pensemos. Probablemente no te trataría con ningún respeto, porque estabas haciendo lo que se te pedía que hicieras. Pero, ¿qué pasa si después de esa primera milla el soldado te dijera: has cumplido con tu requisito, estás liberado de tu carga, eres libre, puedes irte, Víctor?
Pero yo le respondería, oficial, estaría feliz de llevar esto una milla más si me lo permites. ¿Cómo crees que nos trataría el soldado? Creo que su primera reacción sería decir, ¿pero por qué? ¿Por qué harías eso después de que te he obligado a caminar todo este trayecto? Y le responderíamos, la primera milla la caminé porque estaba yo obligado a hacerlo por la ley, pero la segunda lo haría por amor. Renunciaste aquí a tu derecho a la libertad para servir de corazón y eso sin duda llamaría su atención. Estoy seguro de que la conversación sería muy diferente en la segunda milla que en la primera. Sé que no estás de acuerdo y te incomoda esta verdad, pero eso y más hizo Jesús por ti y por mí. Él nos dio una porción extra de su vida, su muerte por amor. Y ese es el desafío para nosotros, el de dar el extra, nuestro tiempo, dinero, conocimientos, habilidades y libertad para servir a otros por amor. ¿Qué testimonio de Cristo es ese? ¿Qué desafío nos está dejando el Señor al pueblo cristiano? Jesús estaba diciendo que aunque esta era una práctica injusta, los cristianos no deberíamos quejarnos de que se nos ordenara hacer algo como esto. De hecho, los cristianos no debemos simplemente hacer lo mínimo, sino ir más allá de lo que se nos pide. En la escuela, en la casa, donde sea, en el trabajo, no debemos complacer a regañadientes, sino servir con alegría, incluso si llegara a ser injusto. Y la clave de esta actitud es aprender a ver más allá de nosotros. Aprender a ver a la gente que tenemos enfrente. Y por último, la siguiente ilustración de Jesús es que seamos generosos. Al que te pida, dice la palabra de Dios, dale. Y al que te quiera pedir prestado, no se lo rechaces. No te aferres a lo que te pertenece con tu puño apretado, porque en realidad no nos pertenece ni a ti ni a mí, sino al Señor. El último ejemplo que da es el ser generosos al dar a los necesitados o prestar a los que necesitan pedir prestado. En lugar de acumular, hermanos, egoístamente lo que sentimos que merecemos, debemos estar dispuestos a dar. A dar a aquellos que tienen una necesidad mayor y genuina que nosotros. No creo que Jesús esté diciendo que deberíamos capacitar a las personas que no estén dispuestas a trabajar o que estén necesitadas porque sean necias con su dinero. Pero sí está diciendo que nuestra posición debería ser decir que sí a una persona con auténtica necesidad. Más bien que buscar inmediatamente excusas para no ayudar o concluir que no es nuestra responsabilidad. No debemos ver las cosas que poseemos como propiedad personal. Aprendamos que debemos guardar para nosotros mismos, sí, pero hay que apoyar, vernos como administradores de lo que le pertenece a Dios y permitir que las cosas de Dios sean utilizadas para el avance de su obra y el bien del prójimo, el bien de los demás. Al mirar estos ejemplos, miro un tema común. Se supone que los cristianos no debemos ser egoístas. La ley del talión se trataba de asegurar de que nadie se aprovechara de ti y de que obtuvieras lo que mereces de los demás. Pero Jesús nos dice, nuestra preocupación no debe ser obtener lo que merecemos, sino buscar formas de servir. Buscar formas de honrar y amar a las personas con las que interactuamos día con día. Me preguntaba lo siguiente mientras revisaba este texto. ¿Cómo se hace esto, Señor? ¿Cómo se hace esto? Bueno, Víctor, cuando te ofendan, no respondas con maldad. Guarda silencio. Sé amable ante la crueldad. También, no le des una prueba de su propio chocolate. Es tentador, la verdad, hacerles a los demás lo que nos han hecho, para que sepan cómo es, para que sepan cómo se siente, pero no es por ahí. También siendo amables y misericordiosos, incluso cuando se lo merecen o no se lo merecen, sirviéndoles con alegría también, y no a regañadientes. Todos tenemos que hacer cosas que preferiríamos no hacer. Hagámoslo. Elijamos ser generosos en lugar de egoístas. Necesitamos buscar formas en las que podamos ser generosos con los demás,
ya sea con dinero, con posesiones, con tiempo, con conocimientos, con servicios, o algo completamente distinto en lugar de guardar las cosas para nosotros. Así que lean esto, por favor. Dos opciones tenemos. Hacer lo que tenemos que hacer, dejando en claro que lo sentimos, o hacerlo con alegría, con excelencia, e ir más allá de lo que se requiere. Jesús nos dice que hagamos lo último. Esta es una enseñanza radical, pero creo que ese es el punto de Jesús. Se supone que los cristianos somos diferentes del mundo, somos de un nivel diferente. El mundo está preocupado por asegurarse de que sus derechos no sean pisoteados, pero los cristianos deberíamos preocuparnos por cuidar a los demás. El mundo dice que cuando alguien nos lastima, debe ser castigado, pero el cristiano está en paz al no recibir el castigo de Dios como lo merecemos. ¿Por qué? Él extendió y continúa extendiendo su gracia a través de los cristianos. Y los cristianos buscamos extender esa gracia a los demás. Entonces, para amar como Jesús, no solo extendamos la gracia de Dios a todos, sino también aceptar el hecho de que la venganza pertenece al Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, del 19 en adelante. Oh Señor, qué precioso pasaje, dice la Escritura así: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, brasas de fuego. Debemos aceptar el hecho de que nunca es nuestro derecho tomar venganza. Dejemos que el asunto en las manos de Dios. Él es mucho mejor en impartir justicia que nosotros. Entendamos eso. Sé que es difícil porque nos calentamos emocional y sentimentalmente. En lugar de vengarnos, debemos hacer el bien a alguien que nos hace mal y así amontonar sobre su cabeza esos carbones encendidos. Esto no significa que si tienes a un vecino como enemigo, debas ir a su casa y darle la vuelta a la parrilla o al asador. No, solo significa que cuando haces el bien a cambio de los que te hacen mal, le das a Dios la oportunidad de trabajar en su conciencia y en la tuya también. Es bueno dejar la venganza en sus manos, porque a veces su plan es traer gracia y perdón en lugar de venganza y retribución. ¿Estás preparado para dejar que Él haga esto y esperar en su tiempo mientras hace el bien a tu enemigo? ¿Verdad que no es fácil? Pero en Cristo podemos. Sí se puede en Cristo Jesús. Sé que es difícil, mas no imposible. El siguiente texto que les voy a compartir nos obliga a tomar una actitud de humillarnos para que Dios nos exalte. No es malo desear la exaltación ante Dios. Es solo una cuestión que debemos nosotros tratar de exaltarnos, no a nosotros mismos, sino más bien dejar que Dios lo haga. Como dice el apóstol Pedro allí en Primera de Pedro 5:5-6, y lo están mirando en este momento. ¿Se dan cuenta? Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el último versículo: humíllense ante Dios, y Él, en su tiempo, nos va a exaltar. Les pregunto, ¿cómo podemos humillarnos bajo la mano de Dios de tal manera que Él nos exalte? Mateo 20, 25 al 28. Y Él dice de esta manera, hermanos, y quiero que vayamos a este pasaje en particular y detenernos un momento en ello para reflexionar lo que el Señor nos quiere decir. Vayan a su Biblia o véanlo aquí al frente. Mateo 20, 25 al 28. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice la Escritura: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pensándola bien, vale la pena humillarnos. Vale la pena tener esta consideración, humillarnos delante de Dios. Difícil o no, la invitación es que tú y yo consideremos una actitud de humildad. Y por eso les pregunto, mis hermanos, al estar considerando este pasaje de Mateo, en particular, por las palabras de Jesús, ¿quieres ser exaltado por Dios? Y si quieres ser exaltado por Dios, entonces humíllate. ¿Quieres humillarte de tal manera que sea posible que Dios te exalte? Entonces, sirve a los demás. Así lo hizo Jesús, con un corazón de amor. Deja que Él viva ese amor a través de ti. Si no tienes ese estado de ánimo, créeme que no vas a poder guardar el mandamiento de Jesús en el pasaje de hoy. Y termino con lo siguiente, con este desafío en particular. Es cierto que Jesús nos da una tarea bastante difícil. Nos dice que se supone que nuestro amor por los demás es diferente al del mundo. Se supone. Nos dice que no debemos enfocarnos en nuestros derechos, que no debemos enfocarnos tampoco en nuestros beneficios, sino enfocarnos en amar a los demás, incluso aunque no nos agrade, ni cuando creemos que nos lo merecen. Sin embargo, sigue insistiendo Dios, sirve, ama. Ese tipo de amor parece imposible y por nosotros mismos lo es, porque es completamente ajeno a nosotros. Los seres humanos no amamos de manera natural, no lo hacemos, pero el cristiano tiene una ventaja que el resto del mundo no tiene. Tenemos a Jesús, tenemos al Dios de amor, tenemos su palabra que nos hace ver que somos de otro nivel. Y mírate, a los ojos de Dios estamos en otro nivel. Usar las tácticas del mundo no está funcionando, démonos cuenta. Si dejamos de seguir el modelo del mundo y comenzamos a seguir el modelo de Jesús, nunca se sabe lo que puede suceder en ti y en mí. Por ello, extendamos la gracia de Dios a todos. Extendámosla. Y esta filosofía de vida de Jesús, que sea atractiva en principio a nosotros. Y segundo, al vivirlo, en amor y en servicio, en misericordia, en gracia y en bondad al prójimo, que Dios haga su obra. Y si tienes a alguien que tú crees que no tienes la capacidad de amar, toma una decisión de amarlo y pide la ayuda a Dios. Sea un familiar, sea un vecino, sea un compañero, sea quien sea, hasta un enemigo mismo, pídele a Dios que te ayude a amar de la manera que Él te ama a ti. Amado Dios, en el nombre de Jesús, suplicamos que nos sigas hablando, Señor, con tu palabra y en específico hoy. Si en este momento, Señor, hemos entendido que el concepto de la ley del talión tenía un fundamento y un propósito único de nivelar la justicia, Señor, te rogamos ahora que rebasemos ese tipo de enseñanza para no solamente nivelarla, sino superarla a la manera que tú lo hiciste por nosotros, Señor. Y lo describiste en los evangelios y nos lo recordaste hoy. Superar, Señor, las expectativas de este mundo para llegar al nivel tuyo, Señor. Conducirnos a un alto nivel en este mundo tan descompuesto. Y si estamos para servir al prójimo, llénanos de tu amor, Señor. Y dar esa gracia que nos has dado a nosotros, también compartirla con los demás.
y que empecemos en nuestro propio hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con los hijos, con las hijas, con los nietos, Señor, con los padres, con los hermanos, con tu iglesia, Padre Santo, pero también en ese núcleo donde todos los días vivimos, no solamente en el hogar, sino en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el taller, donde sea, Señor, en la calle, con los vecinos, aún con los enemigos, Señor. Que podamos mirar las cosas como tú nos has mirado aún antes de conocerte nosotros a ti, con gracia y con misericordia, con amor y con bondad. Ayúdanos a mirar a la gente de esa manera, Señor, a propios, a extraños. Y si hay alguien que tiene alguna situación atorada en su corazón y en su mente por cierta persona o ciertas personas, quita todo prejuicio, quita todo dolor, odio, venganza, lo que sea, Señor, para poder amar como tú amas, como tú le miras a esa persona o personas que estamos pensando y que tenemos aquí atorado algo, Señor. Ayúdanos a sanar, mirándote a ti como nos miras a nosotros. Y te pedimos perdón si estamos ofendiéndote, Señor, por tener guardado alguna situación de venganza en nuestro corazón, de odio y de rencor, de amargura. Te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a amar como tú amas a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un apapacho.